Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. El 2022 estará marcado por grandes hechos que definirán el futuro de Colombia mientras poco a poco el país y el mundo se levantan luego de la pandemia del COVID-19. Uno de esos hechos serán las votaciones para elegir al nuevo presidente de Colombia, elecciones que se dan en medio de un panorama de incertidumbre y en plena reactivación económica. Ante este complejo escenario, quien resulte elegido y asuma el poder tendrá que enfrentar varios desafíos y uno de los más importantes será el de reducir las altas tasas de desempleo que se dispararon por la emergencia sanitaria. Aunque la cifra está bajando y poco a poco se están recuperando plazas de empleo, aún hay mucho por hacer en esta materia. Pero ¿cuáles son los retos laborales para el nuevo gobierno? ¿Qué temas surgen para reducir las brechas laborales? ¿Cómo está Colombia en materia de informalidad? Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien junto con Mariana Guerrero trataremos de resolver estas preguntas en este nuevo episodio de Económicas en compañía de Carlos Hernán Godoy, socio fundador de la firma Godoy Córdoba y especialista en Derecho Laboral, a quien le doy la bienvenida. Mariana, Carlos, ¿cómo están? Muchas gracias, Javier. Un saludo a todos. Me parece súper importante que los medios estén abriendo espacios para tratar estos temas, porque creo que ya llegó la hora de pasar del qué al cómo. Bueno, Carlos, y también llegó la hora de las preguntas. Quiero empezar preguntándole cuáles son, más allá de las discusiones que se tengan que empezar a dar ahorita en torno a las elecciones, ¿cuáles son estos graves problemas que enfrenta Colombia en materia del mercado laboral? Bueno, pues en buena medida tú lo incluías en la introducción. Los dos indicadores más dramáticos de la problemática son el altísimo nivel de informalidad laboral, que ronda más del 60% de la población económicamente activa. Eso lo que quiere decir es que a más del 60% de los que pueden trabajar en Colombia no les llegan las leyes laborales, no les llegan las leyes de protección social. Trabajan un poco, llamémoslo así, subterráneamente. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque eso lo que significa es que hay una población muy grande que está marginada de lo que pudiéramos llamar las garantías sociales básicas. Y el otro, pues, es el desempleo. Con ese estamos un poco más como familiarizados. Y yo digo que es grave, pero no tan grave después de la pandemia. Hoy en día estamos en tasas del 13 y alcanzamos a estar en menos de 10 y quizá volvamos a esos escenarios con un poco más de tiempo. Pero fundamentalmente esos son los indicadores que hacen dramática la situación de prosperidad para muchos colombianos. Doctor Carlos, a mí me surge la duda de, para quien ocupa el cargo de presidencia, ¿cómo enfrentar este rezago laboral, ya que usted habla de desempleo que tiene el país con respecto a los empleos que no se han recuperado por la pandemia, por ejemplo? El Banco de Bogotá habla de que son alrededor del 5%. Sí, yo creo que del total de empleos que se perdieron no hemos logrado recuperar el 100%. Y eso es un poco entendible porque las empresas, si bien han recibido apoyos del Estado, con subsidios como los del PAEF, que estaban destinados a apoyar el pago de las nóminas, y algunos otros esfuerzos que sin duda se han hecho, pues la reactivación económica es un proceso que no se da de un sopetón y va acompañada de fenómenos como la búsqueda de las eficiencias y la productividad. Entonces, no necesariamente las empresas que perdieron empleos están reemplazando todos los empleos que perdieron, sino están reemplazando los que van siendo necesarios a medida que avanza el proceso de reactivación y evoluciona hacia lo que los economistas llaman la recuperación, porque la reactivación es un fenómeno simplemente cíclico, en cambio la recuperación ya es
poco la reactivación estabilizada. Entonces yo creo que en el fondo el problema es ese, ¿no? Que en este momento las empresas no están demandando todo el empleo que antes tenían mientras acaban de acomodarse en las nuevas circunstancias. Doctor Carlos, digamos que ya comenzó toda la campaña electoral con una serie de precandidatos, muchos diría yo, pero pronto con las elecciones de marzo se va a empezar un poco a filtrar o a saber quiénes de verdad van a salir en ese punto de partida para aspirar definitivamente a las elecciones presidenciales. Y poco se ha hablado del tema de empleo. Los candidatos están en discusiones echándose indirectas, echándose el agua sucia de todo lo que pasó y poco se ha hablado de temas del empleo. ¿Usted cree, digamos que por la experiencia que tiene, que este tema va a empezar a trabajarse pronto o cuándo empezaremos a hablar definitivamente de empleo en estas elecciones? Pues la verdad es que es un tema tan importante, pero a la vez tan complejo y con unos efectos en términos de votos tan sensible, que yo creo que los candidatos se cuidan mucho y no se arriesgan a hacer propuestas que de pronto no necesariamente sean tan populares, aunque sean las indicadas. Entonces yo digo con toda honestidad, y lo he venido planteando en las redes sociales en las que escribo, que ya es hora de que digan, porque todos se saben digamos que el discurso, todos hablan de que el problema gravísimo es las tasas de desempleo y de informalidad. Ese es el qué, pero ¿y cómo vamos a hacerlo? Porque el tema no se va a solucionar con lo que el gobierno Duque alcanzó a hacer para afrontar el chaparrón. Esto no es un tema de subsidios eternamente a la nómina. Este no es un tema de otro tipo de medidas que adoptó el gobierno y el Estado en esta coyuntura. Este es un tema mucho más de fondo. Este es un tema que pasa ni más ni menos que por revisar la estructura misma del mercado laboral colombiano. Miren, los candidatos, si es que no quieren arriesgarse a decir cosas, debería pedírseles que opinen sobre los planteamientos que contiene el informe que acaba de presentar la misión de empleo. El doctor Duque no alcanzó a dar pasos en la solución del problema, pero por lo menos hay que reconocerle que convocó la misión, que es la segunda vez que se convoca en la historia del país. Hace 40 años había habido otra. Y esa misión, que es un organismo patrocinado por la Organización Internacional del Trabajo y por otros entes muy importantes, pues hizo un estudio de verdad muy serio y muy interesante. Yo creo que una forma de, vamos a decirlo popularmente o coloquialmente, de picarle la lengua a los candidatos sería decirles qué opinan de esas diferentes propuestas que están haciendo o que se están haciendo en la misión de empleo. Yo me puse a la tarea de estudiar ese informe con un cuidado inmenso y publiqué 12 posts analizando cada uno de los elementos. Y por el momento y para los fines de esta entrevista, yo quisiera destacar 3 elementos importantísimos sobre los que habría que preguntarle a los candidatos. El más importante, a mi modo de ver, es la necesidad de rehacer el modelo de protección social colombiano. ¿A qué me estoy refiriendo? A que hoy en día en Colombia, y eso lo diagnostica el informe, hay una
especie de ligazón entre la ley laboral y el sistema de protección social, que es totalmente, llamémoslo así, ineficaz. ¿Por qué? Porque pues las cifras lo están diciendo, apenas un 40% de la población está llegando a eso. El 60% restante no está llegando. Y no está llegando porque, como lo plantean en el informe, hoy en día puede construir una pensión el que tenga empleo con contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque él hace sus aportes y el empleador hace la mayor cantidad de los aportes. Pero el modelo no contempla los aportes cuando se trabaja jornada parcial. Entonces, cuando una persona tiene un contrato de medio tiempo, no tiene forma de aportar al sistema de protección social. Pero peor aún, los que no son empleados, que son muchos, trabajadores independientes o trabajadores por cuenta propia, ellos, para poder acceder a los beneficios de la protección social, tienen que aportar el total de los aportes, es decir, los que el trabajador empleado hace más los de su empleador. Eso los tiene que hacer el independiente. Y eso no lo hace ni Mandrake, perdónenme la expresión. Nadie se va a gastar el 25% de sus ingresos en aportes, porque ¿de qué vive? Entonces ahí hay un tema crítico. Sería muy bueno preguntarle a los candidatos qué opinan de eso. Porque lo que está planteando el informe es que debería haber una cobertura básica en salud y pensiones financiada con impuestos, no con aportes de la nómina y no con impuestos a la nómina. Para que de ahí en adelante, sobre un básico de una pensión, que además ni siquiera tiene que ser igual al mínimo legal, ya las personas puedan construir mejores pensiones y mejores prestaciones económicas con sus aportes. Ahí hay un punto importantísimo. Significaría, perdón lo interrumpo, eso significaría también hacer reformas laborales y una reforma pensional, ¿no? Porque digamos que hoy en día eso no lo contempla la ley. Exactamente, Javier, porque, y además es uno de los aspectos que se advierte. Hoy en día hay dos sistemas, el contributivo y el subsidiado. Y en el contributivo no entran sino los que tienen contrato de trabajo, los demás no entran. Entonces lo que ellos están planteando es, venga, revisemos esto y vayamos al origen del problema. Entonces, efectivamente, ahí hay una cosa muy importante por hacer. Pero pasemos a una segunda súper importante. Y es que, lo dice el informe en su epílogo, dice, las leyes laborales y las sentencias de las Cortes son solamente instrumentos para hacer realidad los ideales de prosperidad social. Pero hoy, en Colombia parece que lo importante fueran las herramientas y no los objetivos. Entonces, ojo, según la misión de empleo, se han producido en los últimos 30 años, 93 leyes, dizque para solucionar este problema, y no lo han solucionado. Entonces es cuando Carlos Caballero Argáez dice, una cosa es reformar y otra es remendar. Aquí no la hemos pasado, es remendando. Ahí hay un problema muy importante por hacer, y es desligar la legislación laboral de la de protección social, para que se complementen, pero no dependan la una de la otra, como está hoy en día. Y me arriesgo a plantear uno tercero. Nuestro país, como parte de esa búsqueda de soluciones, tiene que dar fórmulas para la protección social de los trabajadores de los nuevos modos o modelos de trabajo. Toda la gente de la economía digital, toda la gente que trabaja a la sombra de las plataformas digitales, que tiene unas relaciones de trabajo muy especiales, como los rapitenderos, como los conductores, como mucha gente, hoy en día en Colombia están en el aire porque no se ha reconocido que hay nuevas formas de trabajo. Y que esas nuevas formas de trabajo no necesariamente tienen que ser contrato de trabajo, porque no lo son, pero que sí necesitan protección social. Entonces, fíjense que de alguna manera el tema de la protección social está en todo el eje de la problemática. Hay muchos más temas, pero si quieren, por ahora trabajemos con estos tres, y en la medida en que la entrevista lo permita podemos mirar otros, Javier.
Sí, señor, muchas gracias, doctor Carlos. Ya que usted está hablando, digamos, de estas nuevas formas de trabajo, yo quisiera aprovechar para preguntarle, pues que a raíz de la pandemia aumentó lo que hemos llamado el teletrabajo, este trabajo desde casa, todo muy ligado a la tecnología y las labores se han flexibilizado en términos de jornadas, horarios y demás. ¿Cuáles son estas alternativas para un mandatario en cuanto a este nuevo sistema de trabajo que podríamos llamar híbrido y que es mucho más flexible en diferentes ámbitos? ¿Tú te refieres a eso en la perspectiva de lo que tendrían que hacer los nuevos gobernantes? Me refiero a los retos y desafíos que tendrían que enfrentan, digamos, con estos cambios. Creo que usted ya hablaba de uno que es la regulación, por ejemplo. Sí, mira, a mí me parece que el tema del trabajo no presencial, pues ya tuvo como su auge en estos 2 primeros años y que forzosamente va a haber un retorno gradual a la presencialidad. Pero también estoy convencido de que un porcentaje alto de las empresas descubrió el trabajo híbrido, como tú lo llamas, que además también en las grandes ciudades especialmente a los trabajadores les interesa. Porque nuestros problemas de movilidad lo que hacen es deteriorar la calidad de vida del trabajador. Entonces, yo creo que en este momento hay unas reglas que no son muy buenas. La verdad es que las reglas que se han producido en este gobierno sobre estos temas del trabajo remoto y el trabajo virtual y el teletrabajo no son las mejores. Pero dijéramos que dan unas pautas para que el tema funcione. De hecho, está de moda la última ley que se llama la Ley de Desconexión Laboral, porque parte de las angustias que ha generado esto del trabajo remoto, pues es que se ha perdido un poco la idea de que el trabajo tiene unas jornadas que hay que respetar, y entonces en algunas empresas han asumido el teletrabajo o el trabajo remoto como si eso significara que se puede trabajar a cualquier hora y en cualquier momento se le puede exigir al trabajador que esté conectado, y eso no está bien, es parte de lo que tenemos que aprender. Pero yo sí creo que efectivamente a nivel sobre todo de trabajos de oficina, de consultoría, de servicios, va a haber una prolongación en el tiempo y quizá de manera definitiva de modelos de trabajo híbrido. Doctor Carlos, usted habla, digamos, de reconocer esas características del aparato empresarial, actualizar las reglas de operación laboral como existe hoy y reconocer, digamos, esas nuevas formas de trabajo para poder, digamos, actualizarlas y que se cumpla, digamos, ese gran objetivo de los desafíos. Pero para eso hay que sentarse a la mesa y dialogar, porque o lo que uno ve es que en Colombia existen muchos vacíos en materia de regulación que impiden que se llegue a esto. Entonces, creo que lo primero que debe hacer la persona que llegue al poder es sentarse a discutir estos temas tan importantes y digamos, frente a eso, ¿usted cómo ve a los candidatos? ¿Usted ve claro, digamos, el horizonte bajo estas circunstancias? Pues Javier, la verdad es que ninguno, como lo hemos dicho, se ha atrevido a hablar de propuestas en esta materia. El que alcanzó a decir algunas cosas, desafortunadamente ya se retiró, que fue el doctor Juan Carlos Echeverry. Y tal vez el otro que hizo un planteamiento específico, hay que reconocerlo, yo he estado muy atento, es el doctor Cristo, que dijo que las leyes laborales deberían definitivamente producirse pasando por filtros en los que hubiera concertación y todas las partes interesadas. Que también se fue. Que también, sí, no sabía, me estoy enterando, se retiró, no sabía. Bueno, pero entonces sería mucha coincidencia. Él también hizo una propuesta ya en un aspecto que hoy no hemos hablado, pero que en algún momento podremos hablar más adelante, y es que aquí se sacan leyes laborales como por moda o con intereses electorales sin medir el impacto que tienen. Y fíjate que a propósito de eso hay un punto muy importante y tú lo tocaste, y es en Colombia
En Colombia el aparato productivo, y en eso sí que hay información valiosa en el informe de la misión de empleo, el aparato productivo está compuesto en un porcentaje superior al 90% de microempresarios. O sea, empresas que tienen entre 1 y 3 trabajadores, tanto formales como informales. Y resulta que en Colombia se legisla como si todos fueran Sura, Argos, Falabella, Banco de la Vivienda, o sea, como si todos fueran grandes empresas. Y no se toma en cuenta que no se le puede pedir lo mismo a una microempresa que a una gran empresa. Y les voy a poner un ejemplo. Una de las barbaridades que ocurrieron en este gobierno en materia laboral fue la reducción de la jornada de trabajo. Esa reducción de 48 a 42 horas, con todo y que va a ser gradual, no tomó en cuenta a las microempresas. Haga eso usted en las empresas grandes y medianas. Seguramente lo logran y con productividad y eficiencias salen adelante. Pero increméntele usted de un día para otro el 16% a un empresario que tiene 3 trabajadores, reduciéndole la jornada a 42 horas, entonces le va a tocar contratar un cuarto. Entonces, este es un punto muy relevante. En Colombia hacen falta normas que diferencien el destinatario. Es decir, puede haber unas normas para las grandes y las medianas empresas en materia laboral, pero tienen que ser distintas de las micro. Voy a un ejemplo más cercano. Se acabó de concertar el aumento de salarios más alto de la historia del país y todo el mundo estaba echando voladores. Eso las grandes y las medianas empresas lo asimilan sin problema. Las microempresas van a bregar y muchas micros se van a informalizar porque no logran cumplir con esas exigencias. En Colombia hay que hacer leyes laborales que diferencien la capacidad económica del empresario si queremos que la ley se cumpla. Doctor Godoy, ya para ir terminando, creo que algo que tampoco ha sido debatido por los candidatos es la brecha de género que se vive en el campo laboral, sobre todo en el salario. ¿Cuáles serían, digamos, que esos desafíos que usted cree que hay en esta materia que deberían estarse contemplando o al menos discutiendo? Pues mira que cuando uno revisa las cifras, la brecha de género en materia laboral no es tan dramática como ha sido o como fue. Porque las cifras indican que cada vez hay una presencia y una participación mayor de la mujer en el mundo del trabajo. Yo lo que creo más bien es que el trabajo que hay que hacer es un trabajo encaminado a facilitarle jornadas flexibles a las madres trabajadoras. Porque se supone que la maternidad es una de las razones por las que se discrimina a la mujer en el trabajo. Porque sus licencias de maternidad, que cada vez son más prolongadas, teóricamente desaniman a los empresarios. Y es que en realidad entrar en ciclos de reemplazo de la gente, cuando además hay empresas en las que trabajan predominantemente mujeres y en edades reproductivas, pues ciertamente es algo difícil de administrar. Pero lo que hay es que pensar en leyes parecidas a una que salió, y en eso sí hay que elogiar al gobierno y al Congreso, la que permitió compartir la licencia de maternidad o fraccionarla, hacerla más larga pero de medio tiempo para que la mujer mamá se pueda reintegrar a labores antes, así sea de media jornada, porque ellas son mucho más eficientes en medio tiempo que muchas mujeres en tiempo completo. La madre que tiene la oportunidad de trabajar, la madre que puede tener la oportunidad de teletrabajar, de poder estar cerca a sus hijos pequeños, etcétera, va a ser siempre un sujeto inmensamente productivo e inmensamente fiel y leal a las empresas. Doctor Godoy, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle por el tema de la informalidad. ¿Cómo vamos a cerrarle la brecha a este tema? La mayoría de los colombianos trabajan hoy en la informalidad y eso pues genera, primero, que hayan menos cotizaciones a pensión y segundo, que digamos no se dinamice el empleo formal.
¿Cuáles son esas fórmulas que usted de pronto plantearía y que los candidatos de pronto tendrían que llevar a la mesa para poder lograr reducir la informalidad en el país? Pues Javier, a mí me parece que la propuesta de la misión de empleo es un camino que debe ser estudiado y que debe ser, en la medida de lo posible, implementado. Porque cuando ellos piden replantear el modelo de financiamiento de los aportes al sistema de protección social por un único sistema, no el contributivo y el subsidiado, y por otro lado, un sistema que no le importe si usted tiene trabajo como dependiente o como independiente, en lo que es la base de la pirámide, y que de ahí en adelante sí se nutra de aportes, yo creo que con eso, si además eso se desplaza a impuestos como se hizo en su momento con los aportes al SENA y al bienestar familiar y a salud para los trabajadores que ganan menos de 10 salarios, eso puede ayudar de una manera definitivamente eficaz a empezar a resolver los problemas de la informalidad. Creo que vale la pena mirar esa propuesta, Javier. Creo que hay que ventilarla, creo que hay que discutirla y ponerle el empeño a sacarla adelante. Un comentario a propósito de tu pregunta. En el año 1984, cuando se hizo la anterior misión de empleo, ¿sabes cuál fue el diagnóstico sobre la disfuncionalidad del mercado laboral del país? Que había mucho desempleo y había mucha informalidad. Han pasado 40 años y el diagnóstico es el mismo. Seguimos con problemas de desempleo e informalidad. Eso lo que quiere decir es que el modelo como está no funcionó. 40 años de fracaso nos dicen que no es por ahí. Entonces quizá un camino como el que están proponiendo en la misión de empleo sea una manera eficaz de hacerle frente a este grave problema. Bueno, doctor Godoy, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio, también a mi compañera Mariana y a Julián Castiblanco que nos acompañó desde la parte técnica. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y discutir este tema tan importante para el futuro y presente del país. Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal web www.portafolio.com. Hasta la próxima y muchas gracias. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.